Muy bien, buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo y amigos que nos puedan escuchar esta tarde. Nosotros aquí adorando al Señor en esta iglesia local, en esta pequeña congregación en Puerto Montt. Vamos a pasar ahora a la enseñanza de la palabra de Dios, que es parte también del servicio, del culto a nuestro Dios. El tema que vamos a estar considerando es acerca de la segunda venida de Cristo, ¿ya? La segunda venida de Jesús. Queremos ver lo que la Biblia enseña y también ver algunas respuestas a algunas objeciones y preguntas que a veces hay también acerca de este tema. Este es un tema, digamos, que podría ser más material, ¿cierto?, para un estudio. Yo he presentado esta lección antes y bueno, para aquellos que estudian la Biblia, aquellos que están sirviendo al Señor como cristianos, este debería ser un tema que deberíamos conocer bien lo que la palabra de Dios dice al respecto. La Biblia enseña que habrá una segunda venida de Cristo. Nosotros podemos comenzar con pasajes como Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, donde dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Este es el momento, cierto, de entre estos 40 días que el Señor había resucitado y se aparecía a sus apóstoles, a sus discípulos, para hablar las últimas cosas muy importantes en espera del cumplimiento también del plan de Dios, de que las cosas importantes que iban a comenzar en Jerusalén, ellos iban a comenzar a predicar el Evangelio, a proclamar la salvación en el nombre de Cristo a todas las personas, iban a ser investidos de poder desde lo alto. Y entonces el Señor está previo a los momentos de su regreso al cielo, de su ascensión. Una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Mientras ellos miraban, dice, se elevó el Señor. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Esto da la idea de ángeles, mensajeros, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, el Señor ascendió a los cielos, ¿cierto? Y el mensaje que viene de parte de Dios es que Jesús, de la misma manera que le vieron visiblemente, ¿cierto?, los hombres aquí, apóstoles, ir al cielo, así también vendrá. Vendrá de la misma manera. Entonces el Señor Jesús vendrá nuevamente. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18, es otro texto claro que habla acerca de la segunda venida de Jesús, del regreso del Señor. Pablo aquí está hablando a los hermanos, tratando de darles consuelo. De hecho, entre primera y segunda de los tesalonicenses, uno de los temas que se menciona en estas epístolas es el regreso del Señor, la venida del Señor, su segunda venida. Y parece que los hermanos tenían algunas dudas, alguna incertidumbre acerca de sus seres queridos, de sus amados, entendiéndose, ¿cierto?, asumiendo que eran creyentes también cristianos, que ya habían muerto, y ellos tenían entonces dudas: ¿qué va a pasar con ellos? Que ya murieron, que ya fallecieron, se van a perder el regreso de Jesús. Y también hubo algunas confusiones acerca de pensar de que la venida de Cristo, el regreso de Jesús, en ese momento, en ese tiempo, en el primer siglo, al final del primer siglo, era un hecho pronto a suceder, es decir, que era inminente. Y Pablo también aclaró acerca de esas cosas en estas epístolas. Entonces, dice en 1 Tesalonicenses 4, desde el verso 15, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Nota eso, ¿cierto? Subráyalo ahí, hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. ¿Eh? Entonces, Pablo está hablando, ¿cierto?, incluyéndose como ellos. Si regresara el Señor, nosotros que estemos vivos no precederemos a los que durmieron, es decir, no seremos antes que ellos, ¿ya? O no les adelantaremos en algo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel,
y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Así también entonces vemos en el verso 18 que este tema acerca de la segunda venida de Cristo es un tema que debería confortarnos a los cristianos, ¿cierto? Debería darnos aliento, debería consolarnos, especialmente cuando podemos a veces tener algunas dudas, alguna incertidumbre. Frente a este tema, se puede, ¿cierto?, pensar en estas preguntas. ¿Cuándo regresará Jesús? ¿Cuándo será el regreso de Jesús, su segunda venida? ¿Cómo vendrá? ¿Y qué sucederá cuando el Señor regrese? Esas preguntas tienen respuestas simples en la Biblia. Podemos encontrar respuestas acerca de esto. Pero se han vuelto complicadas y confusas debido al aumento de especulaciones y doctrinas humanas sobre el tema. Hay muchas teorías, ¿cierto? Y muchas enseñanzas controvertidas y distintas de lo que dice la Biblia sobre este tema. El problema es que muchos parten con los pasajes muy figurativos en la Biblia que mencionan algo referente a algún regreso del Señor o momentos de juicio, y comienzan allí con los pasajes figurados, con textos de profecía, como los del libro Apocalipsis. Luego proponen alguna teoría basada principalmente en especulaciones, es decir, teorías con respecto al regreso del Señor, teorías que se basan en especulaciones, y luego intentan encajar todos los pasajes del Nuevo Testamento en esa teoría. Esa es una forma equivocada de abordar el estudio de la Biblia sobre este tema. Hay una mejor manera de hacerlo. ¿Cuál es la manera correcta de ver qué dice la Biblia acerca del regreso de Jesús, de su segunda venida? Es comenzar con las declaraciones claras. Como estos dos textos que nosotros hemos leído son pasajes explícitos, es decir, no hay lenguaje figurado aquí. Es tal cual. Comenzar con las declaraciones claras, entenderlas bien y luego pasar a los pasajes más difíciles o a pasajes que tengan algún lenguaje un poco figurado. Entonces, esa es la forma. Luego nos aseguramos que nuestra comprensión de los pasajes difíciles, algún pasaje difícil que mencione algo relacionado con el fin, no entra en conflicto con los pasajes claros. Entonces, los puntos que queremos ver en esta lección son básicamente tres, pero queremos avanzar rápido porque es un tema sencillo y que la Biblia, con algunos pasajes claves, ¿cierto?, enseña claramente acerca de este tema. Donde hay más a veces especulación y a veces hay que buscar los textos claves y claros para dar respuestas bíblicas, eso con respecto a las especulaciones y a las objeciones sobre teorías o enseñanzas que algunos tienen, pero que no vienen de la Biblia sobre este tema. Y queremos también dar énfasis sobre todo al tercer punto, cuál debería ser nuestra actitud antes del regreso del Señor. Es decir, si la Biblia dice claramente que el Señor va a regresar, va a volver para los creyentes, para los cristianos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Y en el fondo también cuál debería ser la actitud de toda persona. Es decir, toda persona necesita pensar acerca del regreso del Señor y de eventos que van a suceder en ese día final. Lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de Cristo, bueno, enseña la certeza, el hecho de su segunda venida. Es un hecho, es algo establecido. Jesús afirmó y prometió que viene de nuevo. Ya leímos, ¿cierto?, en Hechos 11 aquí. Jesús dijo en otros pasajes, porque el Hijo del Hombre vendrá, en Mateo 16, 27. En Marcos 8, 38, cuando venga en la gloria de su Padre. En Juan 14, 1 al 3, Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Los ángeles anunciaron que Jesús vendrá. El texto que comenzamos leyendo hoy, en esta lección, Hechos 1, 9 al 11. Los ángeles anunciaron que Jesús vendrá. Entonces la Biblia enseña claramente este tema, esta verdad. Los apóstoles afirmaron que Él viene. Después los apóstoles siempre estaban recordándose a ellos mismos como cristianos acerca del regreso de Jesús. Uno de los pasajes que leímos, 1 Tesalonicenses 4, entre el 13 al 18, es una de las epístolas de Pablo. Y en 2 Tesalonicenses 1, 7, 10, Pablo también menciona
el regreso del Señor y el día en que el Señor va a dar retribución, ¿ya? A los fieles, ¿cierto? Recompensarlos, ¿cierto? Con la salvación, con poder ir a los cielos con el Señor, pero a los incrédulos, a los que no obedecen el Evangelio, ni creen en Dios, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Vamos a leer ese texto a través de esta lección. Entonces, hay varios pasajes. En 2 Pedro 3, Pedro menciona el regreso de Jesús, diciendo que a pesar de que algunos lo tenían como un hecho que va a tardar y que no, eso no va a suceder nunca, ha pasado mucho tiempo y nunca, todo ha estado igual, no cambia nada. Pedro dice en ese pasaje en 2 Pedro 3, el día del Señor vendrá, es un hecho. Está establecido a suceder. No que porque no suceda pronto tenemos que pensar esa promesa no se va a cumplir. Entonces, esa es una primera cosa, que hay una certeza, es un hecho, la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo será el regreso de Jesús? Cuando siempre hay preguntas con respecto al tiempo de este gran evento. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? El tiempo de su venida es desconocido para el hombre. Esa es la forma clara y sencilla de entenderlo sobre la segunda venida de Cristo. El tiempo exacto es desconocido para el hombre. Marcos 13, verso 32, dice allí, pero de aquel día, dijo Jesús, o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Es algo que está solo, ¿cierto?, en el conocimiento del Padre. Entonces, una cosa que esté prometido a suceder, Dios no tiene por qué decirnos cuál es el momento exacto en que suceda. Y en pasajes como Mateo 24, versos 36 al 39, y Primera Tesalonicenses 5, 1 al 3, fíjate, Primera Tesalonicenses 5, 1 al 3, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. He referido entonces la venida de Jesús o la segunda venida como el día del Señor, ¿ya? Y vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Nota que ahí ya está mencionando algo del regreso de Jesús, que será un momento también para una destrucción, ¿ah? Para los que estén confiados, ¿cierto?, como dolores de alumbramiento a una mujer que está encinta y no escapará. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto quiere decir que un ladrón, ¿cierto?, obviamente no avisa. Nunca un ladrón va a avisar cuando va a venir a una casa para venir a robar. Esto quiere decir entonces que es imposible mirar, tratar de buscar alrededor señales, alguna pista, algo que esté sucediendo, como para que eso te da advertencia de que ahora quizás está cerca la venida del Señor, en un intento de calcular una fecha aproximada. Y de hecho hay personas religiosas, hay grupos religiosos basados, ¿cierto?, que digamos que su primera preocupación ha sido eso, el advenimiento de Cristo, pensar mucho en el regreso de Jesús. Y sí, todos debemos pensar porque es un hecho, una verdad declarada, pero algunos, ¿cierto?, han enfatizado toda su creencia en el regreso inminente de Jesús. Cuando dicen inminente es como si estuvieran diciendo es que yo sé que está cerca. Nadie puede decir eso. Yo no puedo decir si está cerca, está lejos de suceder, será en unos meses más, en un año más. No podemos. Es insensato hacer predicciones sobre el tiempo de su regreso. Aún así, hay personas que dicen estudiar la Biblia que se han atrevido a predecir que ya en esta fecha determinada regresa Jesús. Y lo han hecho varias veces, pero sus profecías han fallado, porque nadie tiene esa información. Como Jesús dijo, solo el Padre. Entonces, cuando alguien habla de este tema, hermano, amiga, amigo, y dice, ¿cierto?, él o su grupo tener profecía y que hay que hacer ciertas cosas y prepararse porque ya se predijo la fecha de su regreso, son falsas enseñanzas, falsas palabras. Solo sabemos que Jesús volverá inesperadamente, sin aviso. Por lo tanto, más aún se remarca la necesidad de ser fieles y de estar siempre listos para el regreso de Jesús. Entonces, sobre el cuándo, la Biblia no dice cuándo. Nadie tiene esa información, solo el Padre. Entonces, ya vimos que el regreso de Jesús es una verdad, es un hecho. El cuándo es desconocido para nosotros. ¿Cómo será el regreso de Jesús? Ahí es donde hay una serie
de eventos que irán sucediendo. La manera de su segunda venida, ya en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Recuerde que los ángeles en el texto de Hechos 1, 9 al 11 dijeron: varones, ustedes están mirando al cielo, así mismo como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Los apóstoles vieron a Jesús, fue algo visible para ellos elevarse al Señor. Así también regresará el Señor, en una manera que personas o seres humanos lo pueden ver. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Todas esas frases, voz de mando, voz de arcángel y con la trompeta de Dios, dan la idea de algo que es audible, que es perceptible. Como yo citaba Hechos 1:9. Así vendrá, de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús, la forma sencilla de decirlo es que vendrá en forma personal, audible y visible. Cuando decimos forma personal, se refiere a que no va a ser algo como para sentir solamente, o un espíritu, algo que algunos, ¿cierto?, piensan que está pasando. No, algo personal, Él va a venir en persona. Va a ser en una forma audible, porque habrá anuncio, ¿cierto?, y algo que todos pueden oír, y en una manera visible. Cuando Jesús regrese, en otras palabras, significa que todos lo sabrán, que todos los que estén vivos se podrán dar cuenta. La idea entonces de un regreso secreto del Señor, como algunos ponen teorías con respecto a la venida de Jesús, como viniendo secretamente, solo donde algunos se darán cuenta, los que pertenecen a ese grupo religioso, y para experimentar un rapto secreto. Todas esas ideas no salen de la Biblia. Así como en silencio llevarse a unos pocos, es desconocido toda esa idea en las Escrituras. La voz del arcángel, la trompeta y voz de trompeta no son señales silenciosas ni secretas, ¿no? Son señales que se van a poder notar. ¿Qué sucederá en el regreso de Jesús? Bueno, vimos el cómo. Ahora, ¿qué sucederá en el regreso de Jesús? Cuando Él venga, ahí la Biblia da una serie de eventos que irán sucediendo así, digamos, casi al mismo tiempo, en un mismo día, porque la Biblia se refiere al regreso de Jesús como el día del Señor, como algo para suceder un día. Una primera cosa es que va a haber una resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los injustos. Quizá el pasaje más claro sobre eso es Juan 5, 28 a 29, donde Jesús dijo: viene una hora, vendrá una hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces, la Biblia habla de una resurrección, y otros pasajes también enseñan sobre una resurrección general de todos los que han muerto. Todos los que han muerto, ¿cierto?, necesitan resucitar para volver, ¿cierto?, a la vida. Habrá una resurrección entonces de los muertos, tanto de los justos como de los injustos al mismo tiempo, todos. Los justos que hayan muerto se encontrarán con Jesús en el aire. De eso se trata el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Nosotros, dijo Pablo, los que estemos vivos, seremos transformados, pero él dijo, ellos, los que ya murieron, no irán después de nosotros, nosotros no los vamos a preceder a ellos. Por lo tanto, los que hayan muerto los justos que hayan muerto se encontrarán con Jesús en el aire, seguidos por los justos que aún estén vivos. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. Dice con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Los que hayan muerto se encontrarán con Jesús en el aire. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero dice ahí, arrebatados juntamente con ellos. Por lo tanto, los muertos que fueron cristianos, que fueron justos,
son resucitados para juntarse con el Señor en el aire, y luego también los vivos para juntarse con el Señor en el aire. Esto implicará necesariamente una separación de los justos de los injustos, porque en este pasaje Pablo está hablando a cristianos para darle consuelo. Por lo tanto, Pablo por eso habla de algunos para juntarse al Señor, los justos, y por eso no menciona a toda la humanidad o a todas las demás personas, porque él está hablando a cristianos para explicarles cómo serán estos eventos y para darles consuelo a ellos. Entonces implica necesariamente una separación de los justos de los injustos, en lo que otros pasajes en la Biblia describen como el juicio final. Jesús habló acerca de el juicio de todas las naciones en parábolas como Mateo 25, 31, 46, la parábola de las ovejas y los cabritos. Hay referencia a eso también en Hechos 17, 31, ya en el día en que el Señor juzgará a todo el mundo con justicia por aquel varón a quien dio la oportunidad de fe a todos con el levantarle de los muertos a Jesús. Y 2 Tesalonicenses 1, versos 7 al 10, también es una referencia a este día del Señor en su regreso, donde será un momento de juicio, de separación. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Este es el día en que el Señor va a revelarse, ¿cierto?, a darse a conocer desde el cielo, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán, los que no conocen, ¿cierto?, los que no obedecieron a Jesús, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día. Entonces los que no creyeron en Jesús, los que no obedecieron, serán excluidos. Será este momento, ¿cierto?, para recibir el castigo. Pero los fieles, los cristianos, en el verso 7, daros alivio. Y Apocalipsis 20, verso 11 al 15, también es una visión de este juicio, de la escena final. Es mencionado ahí como el juicio ante el gran trono blanco, en Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Apocalipsis 20, para recordar este pasaje. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Eso me hace pensar a mí que este otro evento que ya vamos a mencionar, que va asociado al regreso de Jesús, es la destrucción de todas las cosas materiales del cielo y de la tierra, porque dice ya huyeron, porque ya no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Jesús había dicho, ¿cierto? Viene hora cuando todos los que han muerto oirán la voz del Hijo del Hombre. Jesús va a hablar y van a salir de sus sepulcros. Algunos a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. Se fija que son todos eventos ocurriendo, no podemos decir, ¿cierto?, o alguna meses o semanas separados, como todo secuencialmente sucediendo en un día final, así en una secuencia, todo muy, muy rápido. El juicio final, una separación, para que los justos, ¿cierto?, que han muerto puedan encontrarse con el Señor en el aire, y los justos vivos sean transformados y también se encuentren con el Señor en el aire. Entonces solo los justos encontrarán al Señor en el aire. ¿Qué va a pasar? Entonces los justos, a quienes se les dará un cuerpo espiritual o incorruptible, entre paréntesis, esa otra cosa que sucederá entonces en el regreso del Señor, la transformación de los justos. Pasajes como 1 Corintios 15, 35 al 54, tratan de esta transformación en la resurrección. Irán entonces al cielo para estar siempre con el Señor, juntando con el texto de 1 Tesalonicenses 4, 17. Y los injustos, los que no, como dicen 2 Tesalonicenses 1, los que no obedecieron a Dios, ¿ya?, los que no conocen a Dios ni obedecieron al Evangelio, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, según dice Apocalipsis 21,
Verso 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ya? La muerte segunda. Un fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, según lo que dijo Jesús en Mateo 25:41. Y eso se puede conectar también con segunda a los Tesalonicenses 1:7 al 10. Entonces, ¿qué sucederá en el regreso de Jesús? Cuando Él venga, el mundo presente terminará, siguiendo con esta secuencia de eventos. El mundo presente, como lo vemos nosotros, todo lo que existe terminará. Segunda de Pedro 3:10 al 12 es el texto que lo enseña. Segunda de Pedro 3, verso 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Note que la tierra será destruida por el fuego, ¿ya? Los salvos morarán. ¿Dónde van a ir los salvos a morar con el Señor? Morarán en lo que Dios llama un cielo nuevo y una tierra nueva, porque Pedro dice aquí, pero según su promesa, dice el verso 13, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Ya? Es una frase que viene incluso del Antiguo Testamento, de textos proféticos como en Isaías. ¿Ya? Cielos nuevos y tierra nueva. No tanto para pensar quizá en un lugar físico en sí, pero para pensar en una nueva forma de existencia, porque este mundo donde vivimos, donde vivió la humanidad, ya pasaron, dice en Apocalipsis, huyeron porque ya no se necesitaban más. Y aquí este texto enseña que la tierra y todo lo que existe, todas las obras, los elementos serán deshechos, serán quemados por el fuego. Es como una especie de cataclismo, ¿cierto? De un fuego, de alguna manera, una energía que va a disolver todo. Muchos están esperando que Cristo en su regreso vuelva y se quede en la tierra por muchos años. Son ideas que se enseñan en una doctrina, ¿cierto? En este concepto que se llama premilenialismo, porque habla acerca de que habrá un reinado de Cristo de 1000 años a su regreso, cuando el Señor regrese para estar aquí en la tierra reinando por 1000 años. Pero la Biblia no enseña acerca de eso, porque ¿cómo va a ser eso si la Biblia habla de un solo segunda venida de Cristo, de un solo regreso de Jesús, donde al mismo tiempo la tierra y los cielos serán destruidos? Entonces, para aquellos que dan oído a esas teorías y que están esperando que Cristo vuelva y se quede en la tierra por muchos años, no será así. Va a ser imposible eso, porque en su regreso la tierra será destruida. El reino será devuelto al Padre. El reino va a ser devuelto al Padre. 1 Corintios 15, versos 23 a 26. En un sentido especial, el reino de Dios fue establecido en la primera venida de Cristo, cuando Cristo cumplió el plan de Dios de ser el sacrificio por nuestros pecados, y ahora la salvación podía ser ofrecida a toda persona para venir a llegar ahora como salvo, ser parte del pueblo de Dios, ser también, ¿cierto? La iglesia, venir al reino de Dios, venir al reino de los cielos para ser aceptados como ciudadanos del reino y tener a Cristo como rey y su palabra, ¿cierto? Como la ley de este reino en un territorio que podemos decir, ¿cierto? Que es espiritual, como Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, es de carácter celestial, es de los cielos, es un reino espiritual. Entonces, el reino en este sentido especial comenzó en la primera venida de Cristo, cuando Él ascendió a los cielos, fue exaltado a la diestra de Dios. Para mí también el texto más claro y clave con respecto a eso del establecimiento del reino, del reinado de Cristo, es Hechos 2, donde se concentró en eso también el sermón de Pedro, en Hechos 2. Hechos 2. Pedro está diciendo a esta audiencia judía que Jesús, este Jesús nazareno que ellos conocieron, él era de quien hablaron las profecías
acerca de el Cristo, de alguien que moriría, pero que no sería retenido en la muerte, sino que saldría del sepulcro, su cuerpo no vería corrupción, y que con eso concordaban entonces los salmos que había escrito David, por ejemplo, en Hechos 2, verso 25. David dice de él, no permitirás que tu santo vea corrupción, el verso 28, y el 29 dice, hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, David no estaba hablando acerca de él en ese salmo, como si él era quien iba a resucitar de una manera especial, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. ¿Se acuerda la promesa que Dios le hizo a David? Va a haber un descendiente siempre en el trono, en esta dinastía. Cuando Dios hizo esa promesa, pensó en un descendiente especial. Si bien es cierto, descendientes de David, hijos de David, reinaban en el reino de Judá, después el reino fue dominado por los extranjeros. Entonces, ¿dónde quedó que su reino iba a ser estable para siempre? Cuando Jesús nació y fue anunciado por ángeles a María, se le dijo de él, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará para siempre sobre la casa de Jacob. Esa profecía, todo este reinado y este rey se refería a Jesús. Entonces, Hechos 2, verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios. ¿Ve? Cuando Jesús ascendió a los cielos, como veíamos en Hechos 1, verso 9, y le vieron visiblemente ir al cielo, fue para eso, para regresar al cielo, de haber cumplido todo esto, lo que vino a hacer, y fue ahora exaltado. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso da la idea de alguien, ¿cierto? Reinando, de alguien que gobierna, que domina sobre sus enemigos, como hablaba el Salmo 110. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y eso, desde cuando Jesús ascendió a los cielos, fue dado un reino a Cristo, el reino donde están, ¿cierto?, sus servidores, los que han decidido seguir a Cristo y le sirven como cristianos. Entonces, Cristo estableció en este sentido especial su reino cuando ascendió a los cielos y estaban en el reino los apóstoles y estos primeros conversos. Por eso Colosenses 1, verso 13, Pablo dice a otros cristianos, Él, ¿cierto?, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que pasa con los cristianos, ¿cierto? Dios los libra del dominio, del gobierno de las tinieblas y los pasa al reino de su amado Hijo. Así ya había cristianos en el reino en el primer siglo. Pero entonces Cristo comenzó a reinar y ha estado reinando desde siempre. Cristo no va a regresar para establecer un reino que ya tiene. Cuando Él regrese, el reino será devuelto al Padre. 1 Corintios 15, verso 23. 1 Corintios 15, verso 23. Aquí, como Pablo tenía, estaba aclarando un error acerca de la resurrección, uno de los eventos finales hace referencia a esto, como un evento, como un hecho a suceder en el día final, 1 Corintios 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo, ¿por qué? Porque va a haber una resurrección cuando el Señor regrese. Cristo, las primicias, porque Él fue el primero en resucitar en esta manera especial, como muchos más van a resucitar. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Debe reinar, y estaba reinando desde que Pablo escribió esto, porque Cristo ya era rey. El reinado de Cristo terminará cuando Él regrese, no comenzará.
sino que terminará. Y Cristo no vendrá a establecer un reino, sino un reino que ya tiene, será devuelto al Padre que le puso en sujeción a él todas las cosas. Entonces, ahí, cierto, sobre esta enseñanza clara de la palabra de Dios vienen a veces muchas objeciones. Y yo solo voy a mencionar esto ahora, pero en otros estudios, cierto, se puede profundizar acerca de esto. Algunas objeciones que hay frente a esta enseñanza clara de la Biblia sobre la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa entonces con el establecimiento del reino de Cristo? Yo ya me estaba adelantando a eso. Cristo no vendrá para establecer un reino, porque Él ya es rey y estableció el reino cuando ascendió a los cielos. Y ya estábamos viendo eso, ¿cierto? Esa referencia a Hechos 2, 33, 36, que vienen del Salmo 110. En Mateo 28, 18 y otros pasajes se dice acerca de Cristo, de Jesús, que a Él se le ha dado toda autoridad, todo dominio. El que tiene autoridad es el que manda, el que gobierna, el rey. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús dijo eso antes de ascender a los cielos, porque ahora ya era el momento de su exaltación a la diestra de Dios. Desde ahí ya tenía toda autoridad, no que va a tener después o que va a recibir cuando Él regrese en la segunda venida. ¿Te das cuenta que la gente confunde las cosas cuando la Biblia es clara en su enseñanza? Los cristianos ya estaban en el reino desde el primer siglo. Los pasajes de Colosenses 1:13, Apocalipsis 1:6 y 9. Apocalipsis 20 es citado a veces para probar supuestamente que ese pasaje enseña acerca de un futuro reino de Cristo, pero según el contexto, cuando uno se fija, los mártires de Apocalipsis 6, 9 al 11, que están resucitados, según el contexto, las personas que se mencionan en Apocalipsis 20 son los mártires de Apocalipsis 6, 9 al 11, que fueron los que murieron en las tribulaciones y las persecuciones que la iglesia experimentaba a finales del primer siglo por mano del Imperio Romano. Esos son los que fueron resucitados para sentarse en tronos y reinar con Cristo en el cielo. Este texto no menciona cosas que algunos asocian al regreso de Jesús y en esta enseñanza acerca de un reinado de 1000 años, cuando el Señor regrese. Por ejemplo, la segunda venida. Apocalipsis 20 no habla de la segunda venida. No habla de una resurrección corporal. No habla de un reinado de Cristo en la tierra. No sale nada de ese texto en Apocalipsis 20. El trono literal de David tampoco. No menciona la ciudad de Jerusalén. Una conversión de los judíos tampoco. O que la iglesia en la tierra. Entonces es cuestión de entender el contexto de qué trata el tema de Apocalipsis. Está hablando para dar consuelo a cristianos que habían sido muertos en medio de esas tribulaciones y estaban pidiendo, ¿cierto?, a Dios venganza por su sangre. ¿Y cuándo sucedería eso? Bueno, entonces la iglesia estaba siendo perseguida y todo, y atribulada por el diablo, por el gran dragón, pero el Cordero, ¿cierto?, iba a lograr una gran victoria en el sentido de que la iglesia iba a ser reivindicada, iba a ser salvada de esa persecución porque el Señor iba a intervenir y el poder que la oprimía, la herramienta, por decir así, los instrumentos que usaba el dragón, el diablo, para oprimir a la iglesia del Señor, el poder político de Roma y la religión falsa de Roma se terminarían cuando cayera el imperio. Entonces, anticipando eso, en Apocalipsis 19:20 ya se está llegando a un clímax en el libro, en la derrota del gran dragón que fue prendido, encadenado, que significa, cierto, que su poder ahora fue limitado. Y los mártires que habían muerto son los que se mencionan ahí como resucitados para sentarse en tronos y reinar con Cristo. Entonces el pasaje no habla de un reino de Cristo estableciéndose en su segunda venida. Entonces es cuestión de entender el contexto. Apocalipsis 20 no enseña, no tiene nada que ver con un reino de 1000 años que vaya a establecer Jesús en su regreso. La desobediencia de muchos no es prueba de que Cristo no esté reinando. Entonces algunos dicen, bueno, pero si el reino de Cristo existe y todo, ¿cómo es que parece que Cristo o Dios no estuviera en control en el mundo? ¿Por qué entonces tanta maldad, tanta injusticia y tantas personas que no se someten a Dios? Porque Dios nos creó con libre albedrío. Porque su pueblo, ¿cierto?, los que van a servirle a Él deben sujetarse voluntariamente a Cristo.
El hecho de que muchas personas sean rebeldes no significa que Cristo no esté reinando, porque el reino es espiritual. Y Dios, como sea, está siempre por encima y en control de todo. Nada más que, como dicen Filipenses, Dios, por lo que Jesús hizo, por venir, ¿cierto? Y hacer este servicio humilde de darse por las necesidades de todos nosotros, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Entonces, Dios ha decretado que eso va a ser así. Toda persona va a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Los cristianos, los que han obedecido a Cristo, ya reconocen eso. Debemos mostrar que reconocemos eso. Ojalá que toda persona reconozca que Jesús es el Señor. Pero toda persona lo va a hacer, sea al final, cuando ya no tenga caso, o mejor hacerlo ahora, antes de que el Señor regrese. Sujetarnos a Cristo y entender que nuestra salvación y nuestra bendición se trata de eso, de reconocer que Él es nuestro Señor, nuestro Creador. Otra pregunta y objeciones que a veces, bueno, por lo demás Jesús nunca ha intentado establecer un reino material, porque Él dijo, mi reino no es de este mundo. Otra objeción y pregunta que a veces hay sobre estos temas finales, ¿qué hay de las promesas de Dios a los judíos? Algunos enseñan, relacionado con esta enseñanza del milenio, de un reinado aparentemente de Cristo de 1000 años cuando Él regrese, que Cristo va a venir para, en el fondo, reunir a todos los judíos y reinar ahí por 1000 años desde Jerusalén, porque Dios tenía promesas especiales sobre los judíos. Eso también es no entender la Biblia. Dios prometió, por cierto, dar a Abraham y a su descendencia, a los judíos, la tierra de Canaán. Es una de las 3 promesas que Dios hizo a Abraham. Pero Dios cumplió esta promesa completamente. Uno puede ver esos pasajes, Josué 21, 43 al 45 y Nehemías 9, versos 7 al 8. Dicen claramente que la tierra fue dada y repartida y no faltó una palabra de lo que Dios les había prometido. Ahora, que los judíos conservaran esa tierra de Canaán que recibieron o no, dependía de su fidelidad al Señor. La tierra fue dada y esa bendición fue dada condicionalmente. Se les advirtió, si ellos eran fieles y guardaban el pacto, Dios siempre iba a cuidarlos, mantenerlos ahí y bendecirlos. Pero a causa de su infidelidad, los judíos perdieron su derecho a la tierra prometida. Recuerda que después en la historia de ellos siempre están dominados por alguna nación, algún pueblo extranjero, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Entonces, ellos existían como pueblo, pero ya no tenían la bendición de Dios y la tierra la perdieron por no cuidarla, por no ser fiel a la promesa. Dios también prometió bendecir a los judíos y a todas las naciones con la venida de Cristo, porque había una promesa espiritual, o más enfatizada en lo espiritual, de en tu descendencia o en tu simiente de Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Abraham habla acerca de una descendencia o de una simiente espiritual. Y eso se refiere en el fondo a Cristo y a todos los que están conectados con Él. Como se puede ver eso según Gálatas, capítulo 3 especialmente. Por lo tanto, se refiere a los que comparten la fe de Abraham. Así que no se trata ahora de promesas de alguna tierra física. Eso fue algo, digamos, una figura o una sombra de una bendición espiritual al pueblo de Dios. Pasajes como Isaías 11, 1 al 10 y Amós 9, 11 al 15 fueron cumplidos espiritualmente en el reino de Cristo. Entonces no hay promesas especiales para los judíos fuera del tiempo del Evangelio, del tiempo de Cristo, desde el Nuevo Testamento. ¿Qué hay de las señales o signos de los tiempos? Algunos a veces dicen, pero parece que está cerca el regreso de Jesús por las señales de los tiempos. En contraste con la enseñanza de Jesús en Mateo 24, 37 al 44, que el tiempo de su regreso sería un tiempo común, sin señales especiales, es decir, que su venida será como ladrón en la noche. Hay muchos que enseñan hoy día que podemos saber que el regreso de Jesús está cerca si miramos las señales de los tiempos. Este punto de vista está basado en un mal entendimiento de pasajes como Mateo 24, 6 al 8.
Ahí en Mateo 24, versos 6 al 8, podemos leer Mateo 24, versos 6 al 8. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Bueno, Jesús está hablando de un fin aquí en Mateo 24 y la cuestión es entender a qué fin se refiere. No se refiere al fin del mundo, al día final. Se refiere al fin de la nación judía y de esta dispensación donde Dios tenía a ellos como un pueblo especial, porque por su infidelidad y su reiterada desobediencia y Dios tenía un juicio preparado más o menos en el año 70. Dios usó a la nación romana para invadir y destruir Jerusalén en lo que es descrito a veces en los escritos de este escritor Flavio Josefo como día muy terrible, ¿cierto? Por eso es mencionado a veces aquí también como día de una gran tribulación. Entonces, cuando viniera ese momento, ellos podían saber por las guerras, por rumores de guerra, pero todavía no era el fin. Se levantará nación contra nación. Fue un tiempo también de muchos reinos dominando a otros, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, bueno, también quizás se refiere a que ahora los cristianos habría muchas persecuciones, muchos tropezarán entonces y caerán, pero esto se refiere a cosas sucediendo cercano a ese evento de la destrucción de Jerusalén y el templo, el juicio de Dios sobre Israel. Pero en Mateo 24 Jesús habló de la destrucción del templo y de Jerusalén, que ocurrió 40 años más tarde, en el año 70. Para los discípulos y para los cristianos, los seguidores que le escuchaban en ese tiempo, era un evento futuro, era el fin de algo. Mateo 24, verso 34, explica que lo dicho hasta ese punto al menos iba a ocurrir antes que la generación de ese tiempo, es decir, los apóstoles, terminara. Es decir, las cosas iban a suceder durante la generación de los apóstoles, porque Jesús dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, las cosas de las que ha hablado y la destrucción después que va a venir sucedería en los días de los apóstoles. Es en el verso 25 que Jesús comienza a hablar de su segunda venida y no antes. Entonces, no hay señales con respecto al fin del mundo. Acá sí había señales porque era un fin escapable, era un fin solo sobre una nación, sobre la nación de Israel. Tal como cuando Dios a veces habló del fin de otra nación en el Antiguo Testamento, el fin de Babilonia, el fin de Asiria, y entonces había también lenguaje figurado y lenguaje profético. ¿Qué hay con las dos resurrecciones? El libro Apocalipsis, la Biblia enseña que todos los muertos resucitarán al mismo tiempo y a veces algunos sacan ideas, ¿cierto?, especulaciones del libro Apocalipsis acerca de que cuando el Señor regrese habrá una primera resurrección, seguida de 7 años de una gran tribulación y después otra segunda resurrección, pero ya vimos con respecto a la enseñanza del regreso de Jesús que habrá una sola resurrección general de todos los que han muerto, de los justos y los injustos, una sola vez. En Juan 6, 54 y 12, 48 aprendemos que la resurrección y el juicio sucederán el mismo día. Además de ser otra cosa, la resurrección y el juicio serán el mismo día. Algunas personas tratan de probar que habrá dos resurrecciones de la materia citando Apocalipsis 20, pero este pasaje no trata de resurrecciones de la materia. El tema central de Apocalipsis es la pregunta de Apocalipsis 6:10. Las almas de los que murieron como fieles a Cristo preguntan por cuánto tiempo esperarán hasta ser vengados y juzgados los que los mataron. En Apocalipsis 20 vemos a estos mártires siendo resucitados y saliendo del altar del cielo para sentarse en los tronos de victoria. Esta resurrección no tiene nada que ver con la resurrección de nuestros cuerpos, sino que es una resurrección espiritual de almas en el cielo. ¿Y qué hay de la gran tribulación? A veces otro concepto que se asocia al regreso de Jesús, enseñado desde la perspectiva de lo que algunos llaman, ¿cierto?, el milenio o el premilenialismo, es
este tema, esta idea de una gran tribulación. Está muy de moda enseñar que Jesús volverá secretamente, lo que llaman, ¿cierto?, a veces el arrebatamiento o el rapto, y que el mundo pasará entonces por un periodo de 7 años de sufrimiento o una gran tribulación. La idea de ese periodo de 7 años de tribulación cuando el Señor regresa no es ni siquiera sugerido en la Biblia, mucho menos que vaya a ser enseñado. La Biblia enseña que los cristianos sufren tribulación en todo tiempo. En el mundo tendréis tribulación o aflicción. ¿Ya? Es necesario que a través de muchas tribulaciones que pasamos ya aún viviendo como cristianos en este mundo, así podamos entrar al reino de Dios. Y hay periodos de tribulación aún mayor, como lo ocurrió cuando Jerusalén fue destruida. Antes de que viniera esa destrucción, los fieles, los creyentes en Jesús, como los apóstoles, verían, ¿cierto?, que habría días de mucha tribulación, pero se refiere a cosas en relación a la destrucción de Jerusalén y el templo, de Mateo 24, no de alguna tribulación cerca del fin del mundo, o como el que sufrieron las iglesias del Apocalipsis, que también en el contexto de eso, de darles consuelo a lo que estaba sucediendo, las persecuciones por el Imperio Romano, también se menciona la palabra y el concepto de tribulación, pero es para la iglesia que estaba siendo perseguida en el primer siglo, no de los cristianos siendo perseguidos previo al regreso de Jesús, como algo específico, en este caso 7 años de gran tribulación cuando viniera una primera venida de Cristo, seguido por estos 7 años. Ningún pasaje de la Biblia menciona un periodo especial de 7 años de tribulación en el regreso de Cristo. Esa sería la forma bíblica de dar una respuesta a eso. ¿Qué hay del anticristo? Algunos dicen, antes que regrese Jesús, antes de su segunda venida, va a haber lo que se piensa ser un anticristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de este asunto? La palabra anticristo es mencionada en 3 capítulos de la Biblia. Y ahí están realmente las cartas de Juan. La idea moderna del anticristo es la de un futuro líder político que se levantará de entre los incrédulos para empeñarse en un conflicto militar contra Cristo. Pero eso es una teoría, una especulación que algunos tienen. Pero estos textos bíblicos, donde sí se menciona la idea de algún anticristo, de partida no hablan de un anticristo como en el sentido de una sola persona, sino que hablan de anticristos, en plural, que estaban presentes en ese tiempo de Juan y no de anticristos futuros. Dicen también los textos que estos anticristos se levantan entre los cristianos. Es decir, ¿por qué? Porque con sus ideas, con sus enseñanzas se oponían a Cristo o a la enseñanza de Cristo y no se levantan entre los incrédulos. Las escrituras muestran que los anticristos, en el fondo, esos pasajes en Primera de Juan y en Segunda de Juan, se refieren a falsos maestros y no líderes políticos. Y hablan de un conflicto espiritual, no de un conflicto militar contra Cristo. O sea, algunos creen que de alguna manera, cierto, influenciado por el diablo, va a levantarse un líder imponente o poderoso militar para oponerse a Cristo y que va a haber alguna batalla literal, como se menciona a veces la batalla de Armagedón. Son solamente especulaciones y teorías. El punto que también debe importarnos a nosotros y a toda persona también con respecto a la enseñanza clara de la Escritura de que habrá una segunda venida de Cristo o un regreso de Jesús, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante esta verdad, ante este hecho? Pasajes como 1 Tesalonicenses 5, verso 2 y versículos 4 al 6, y después queremos ver un texto en 2 Pedro 3, son los que nos ayudan a considerar cuál debe ser nuestra actitud, en el fondo, cuál debería ser nuestra disposición ante la verdad del regreso de Jesús. Aquí dice en primera a los tesalonicenses, ya habíamos mencionado un poco de este texto, en el capítulo 5, verso 2, pero pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Así que está hablando del regreso del Señor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, dice el verso 4, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. O sea, ante el hecho que es real, ¿cierto? Que es verdad que el Señor va a regresar y además que puede suceder en cualquier momento, porque la palabra de Dios no nos ha dicho cuál es el día específico. La disposición que tenemos que tener es que debemos estar alertas y ser sobrios. En vista del regreso de Jesús y de estos eventos finales, como Pedro pregunta en 2 de Pedro 3, 11 al 14, ¿qué tipo de persona deberíais ser? Dice ahí, ya que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice en 2 de Pedro 3, verso 11. Segunda de Pedro 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, es decir, va a ser el regreso de Jesús con la destrucción de la tierra y de todo. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Nota lo importante que dice ahí, que un cristiano, un creyente debería estar ansioso por el regreso del Señor. Debería estar esperándolo. Debería como ser estar diligente en eso. Entonces, según lo que dice este texto, deberíamos estar preparados. Esa es la actitud que deberíamos tener ante el regreso de Jesús. Procurar la santidad, estar siempre viviendo, apartándonos de todo lo malo del pecado, andar irreprensibles. Es decir, que no haya nada de que se nos pueda acusar justamente como haciendo algo malo, algo que no agrada a Dios, y ser diligentes, ¿ya? Ser esforzándonos, estar siempre con un sentido de urgencia, de las responsabilidades que el Señor nos ha dado de cumplir todo. En otras palabras, ser sinceros, ser cristianos sinceros, dedicados y reflexionar mucho sobre su venida, ya que es verdad que el Señor regresará tarde o temprano, como un ladrón en la noche. Deberíamos estar siempre reflexionando mucho sobre su venida. Entonces, una vez Pablo estaba predicando a un hombre llamado Félix, y al hablarle acerca del dominio propio, del juicio venidero, también, y de la justicia, este hombre se espantó. Cuando yo también la enseñanza acerca del juicio venidero, de que el Señor va a venir y con él un juicio, se atemorizó. Entonces, cuando ante el hecho del regreso de Jesús, nosotros o cualquier persona lo veremos como algo que nos atemoriza, algo que nos alegra que el Señor regrese, o que nos da miedo, que nos da temor, o estaremos listos y con confianza. Como dice en 2 Timoteo 4:6, Pablo, ya pensando que estaba llegando al final de su vida, él habla con confianza de que ha peleado la batalla de la fe, ha corrido la carrera. Entonces, confiaba que el Señor me dará también la corona. Y en Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, el día de su manifestación, el día del regreso de Jesús, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. En el 4:17 de Primera de Juan, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos también nosotros en este mundo, para que tengamos confianza en el regreso de Jesús, en el día del juicio. Y también deberíamos enseñar a otros también con respecto a estar preparados para el regreso de Jesús. Pablo, en 2 de Corintios, da a entender que una de las razones por la que él se preocupaba y estaba motivado de tratar de predicar el evangelio a otras personas y de persuadir a los hombres, era justamente por eso, conociendo entonces el temor del Señor. Y fíjate que él ha mencionado en el capítulo 5, verso 10, el día del juicio final, el hecho de que habrá un juicio final
Pero todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, dice Pablo, cuando dice por tanto, ¿cierto? Entonces tiene conexión con lo anterior, ¿ya? En consecuencia de esto, ¿ya? De que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, conociendo el temor del Señor, ¿ya? Persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestra conciencia. Y Pablo sigue hablando acerca de esto, y dice en el 5:18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo estaba al servicio de tratar de hacer que otras personas también se pudieran reconciliar con Dios por medio de obedecer a Cristo. Entonces, él dice, el verso 20 del capítulo 5, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Así nosotros también deberíamos tratar de persuadir y de hacer que las personas reflexionen sobre su necesidad de reconciliarse con Dios. Y eso no es posible sin la obediencia a Cristo, sin el arrepentimiento, sin confesar a Cristo, sin ser bautizados en Cristo. Entonces, ¿qué tan urgente es esto de que las personas puedan ser persuadidos a creer en Cristo y a creer que Él va a regresar para también juzgar, para finalizar todas las cosas, dar la recompensa a los fieles y el castigo a los injustos? Y como colaboradores con Él, dice 2 Corintios 6:1, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de salvación. Ahora, hoy es el día para estar preparados para la segunda venida de Cristo, para el regreso de Jesús. Entonces, en conclusión, la Biblia enseña claramente que habrá una segunda venida de Cristo, un regreso de Jesús, con varios eventos finales excepcionales, como estuvimos viendo. Una resurrección general, una transformación, ¿cierto?, de los justos, una reunión de los justos que han muerto y de los vivos con el Señor en el aire para estar siempre con Él, una destrucción de los cielos y la tierra que vemos ahora, a un juicio final, ¿cierto? Un momento donde el reino que Cristo recibió sea entregado, y un fin de todas las cosas. El día de la segunda venida de Cristo será un día, como hemos visto entonces, de gran tragedia para algunos, pero a la vez también un día de gran triunfo, conforme a lo que enseña 2 Tesalonicenses 1:7-10. La pregunta es, ¿cuál será para ti? ¿Qué día será este para ti? ¿De tragedia o de triunfo? ¿Estás listo para el regreso de Jesús? ¿Estás listo para la segunda venida de Cristo? Gracias, hermanos y hermanas y amigos, por atender a esta lección en esta tarde.